Bueno, buenos días, tardes o noche, dependiendo de a la hora a la que vean este video. Mi nombre es David Alejandro Esteban Franco y el día de hoy les voy a hablar sobre el atentado que ocurrió en el Club El Nogal y la sentencia de reemplazo, la última que se emitió. Después, como primero vamos a hablar sobre el hecho. Sabemos que fue el 7 de febrero del 2003 un atentado terrorista que, para las personas que no están al tanto o no saben exactamente cuál era el Club El Nogal, era un club privado, un establecimiento social en Bogotá, el cual era frecuentado por miembros de la élite política y empresarial del país. Entonces podemos ver que pues este atentado se le atribuyó a las FARC, que serían las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Y entre este atentado no solo les resultaron muchos heridos, numerosas personas heridas, daños materiales significativos, sino que también la muerte de muchas personas. Como bien podríamos saber, este atentado consistió en la detonación de un vehículo cargado con explosivos en las instalaciones del club, para ser más exactos en un piso alto en la parte del parqueadero, lo que causó una devastación considerable. Las víctimas del ataque incluyeron tanto a miembros del club como a visitantes, muchos de los cuales eran funcionarios públicos y empresarios. La magnitud del ataque no solo generó un gran impacto en la sociedad colombiana, sino también un impacto en la percepción de la seguridad pública. Tras el atentado, pues las víctimas y sus familias se sintieron desprotegidas. Por ende decidieron buscar justicia a través de la vía judicial, considerando que el Estado, a través de sus diversas entidades, pues tenía la responsabilidad de garantizar la seguridad de los ciudadanos y de prevenir tales actos de terrorismo. Por lo cual, si nos ponemos a mirar el contenido obligacional, vemos que no están muy equivocados, tienen razón. Luego podemos ver que en las pretensiones de los demandantes, los cuales algunos eran víctimas y otros familiares, presentaron una demanda en la cual solicitaban que el Estado fuera considerado responsable por todos los daños sufridos. Entre estas pretensiones específicas vemos que buscaban una responsabilidad por omisión, una indemnización por los daños, un reconocimiento pues de la responsabilidad que tenía el Estado y varias medidas de reparación. Entre estas vemos que los demandantes argumentaron que el Estado había fallado en su deber de proteger a los ciudadanos. Sostenían que las autoridades deberían haber tomado medidas preventivas para evitar que el atentado, ya que existían indicios de amenazas y riesgos asociados a la seguridad del club. En la indemnización por los daños se solicitó una compensación económica, o más bien conocida como patrimonial, por los daños materiales y morales sufridos como resultado de este atentado. Vemos que entre estos incluían gastos médicos, pérdidas por ingresos, el sufrimiento emocional causado por la tragedia. También tenemos pues el reconocimiento de la responsabilidad del Estado, ya que los demandantes buscaban que el Estado lo reconociera de manera formal, de que el Estado ya reconoce de manera pública que es de su responsabilidad la protección de los ciudadanos y la prevención de actos terroristas. Pero lo que como tal querían era que el Estado asumiera su papel de garante de la seguridad pública frente a este caso, o sea, como si ellos hubieran podido hacer algo o evitarlo de alguna manera. En las medidas de reparación vemos que, además de indemnizar a los demandantes, también se pedían medidas implementarias, como mejorar la seguridad en lugares públicos y privados con el fin de prevenir futuros atentados contra la ciudadanía. En pocas palabras, los demandantes buscaban justicia, reparación por los daños sufridos a raíz del atentado del Club El Nogal, argumentando que el Estado tenía una responsabilidad clara en la protección del Estado, la protección de los ciudadanos en atentados terroristas. Bueno, primero tenemos que tener en cuenta cuáles fueron las decisiones.
porque como bien sabemos esto es una sentencia de reemplazo, ya ahorita les explico. Pero entonces vemos que en primera instancia el tribunal pronunció pues, sobre las pretensiones de los demandantes, pero pues se limitó a reproducir la jurisprudencia existente sin un análisis exhaustivo de las circunstancias específicas de este caso. Los demandantes argumentaron que el tribunal no consideró de manera adecuada el contexto del orden público en el que ocurrió el atentado, ni la responsabilidad del Estado de los ciudadanos. El tribunal desestimó las pretensiones de los demandantes, argumentando que no había evidencia suficiente para establecer que las autoridades hubieran actuado de manera negligente o que hubieran podido prever este atentado. Luego podemos ver que hay una apelación sobre esta decisión de primera instancia, donde los demandantes solicitaron una revocatoria integral del fallo. Lo primero que hicieron fue argumentar que el tribunal no había considerado de manera adecuada la relación entre las reuniones políticas de altos funcionarios que se realizaban en el Club El Nogal y el riesgo que esto representaba para la seguridad de los asistentes. También en este contexto se presentó la evidencia de que ministros del Interior y de Defensa habían estado frecuentemente en el club, lo que según los demandantes eso argumentaba un alto riesgo de ataque. Pues en segunda instancia vemos que esta se realizó, eso fue en la sentencia, acá la tengo anotado, sentencia del 16 de agosto del 2018 del Consejo de Estado. Vemos que la sección tercera, subsección B, revisó este caso. Esta instancia decidió conservar varias entidades del Estado, incluyendo el Ministerio de Defensa, la Fiscalía General de la Nación y la Agencia de Defensa Pública del Estado, para reparar el daño causado por el atentado. La decisión se basó en conclusión que el Estado había fallado en su deber de proteger a los ciudadanos y pues que existían indicios de que el atentado podría haberse prevenido. Se reconoció que las autoridades no habían tomado las medidas adecuadas para garantizar la seguridad en un contexto de creciente violencia y amenazas terroristas. Como fundamentos de esta decisión vemos que la Corte argumentó que aunque no se podía prever el ataque específico, existían alertas y un contexto de riesgo que se debían haber sido considerados por las autoridades. Se concluyó que este club, El Nogal, siendo una institución privada, tenía sus propios medios de seguridad, pero que el Estado también tenía la responsabilidad de garantizar la seguridad pública en general. Como resumen, vemos que las decisiones que se tomaron en instancias anteriores reflejan un proceso judicial en el cual sí se cuestionó la responsabilidad del Estado sobre la protección y la búsqueda de la garantía de la integridad de los ciudadanos frente a actos terroristas. Bueno, finalmente tenemos una condena en segunda instancia que reconoció dicha responsabilidad y ordenó reparaciones a las víctimas. Pero con esta sentencia de reemplazo vemos que se presenta algo que se llama caducidad de acción. Pues vemos que si nos referimos al contexto de esta sentencia, pues se refiere a la pérdida que tienen los demandantes para presentar una reclamación judicial debido a que no lo hicieron dentro de un plazo legal establecido. En este caso en específico, el término de caducidad comenzó a contarse a partir del 8 de febrero, fecha en el que ocurrió el hecho dañoso, o un día posterior a este hecho. La reforma de la demanda que busca vincular a ciertas entidades como demandadas se presentó el 26 de julio del 2005, lo que significa que han transcurrido más de 2 años desde el hecho, superando el plazo permitido por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo para poder presentar dichosa acción. Vemos que en esta sentencia nos indica que en el artículo 208 del Código Contencioso de lo Administrativo permite adicionar pretensiones y demandados. El juez se verá en la obligación de verificar la caducidad respecto a todas las nuevas pretensiones en este caso. La falta de la presentación dentro del término legal lleva a la decisión de que declarar la caducidad de la acción respecto a las entidades vinculadas, lo que implicaría que los demandantes no podrían continuar con su reclamación frente a ellas. Ya teniendo claro la caducidad de la acción,
vamos a empezar a ver pues que los demandantes, eh, los cuales salen como Rodrigo Márquez Tejada y otros, pues presentaron varios argumentos para la reclamación que se hacía contra el Estado y sus diversas entidades demandadas en relación con este atentado. Los principales argumentos tenemos: falla del servicio. Pues estos alegaron que las entidades demandadas incurrieron en una falla en el servicio al no cumplir adecuadamente sus funciones y protección y seguridad. Argumentaron que estas entidades debían haber tomado medidas y prevenir el atentado, ya que se consideraba que era previsible. Una imputabilidad del daño. Pues los demandantes sostenían que el daño sufrido era imputable al Estado, argumentando que las autoridades tenían la responsabilidad de proteger a estos ciudadanos y que su omisión en este deber contribuyó a que ocurriera el atentado. Tenemos que tener en cuenta que esto fue una época de muchos atentados, constante eh, violencia y en crecimiento acá en Colombia. Pues también ellos argumentan un conocimiento previo del riesgo. Pues ellos argumentaron que había un conocimiento previo de la posibilidad del atentado, lo que implicaba que se podían haber tomado medidas para evitarlo. Pues estos argumentos sí fueron fundamentales para la presentación del caso, pero pues finalmente esta sentencia se reemplazó y se concluyó que no se probó que las autoridades hubieran causado este daño. Entonces, acá nace otra pregunta: ¿se le puede imputar la responsabilidad del Estado, sí o no, o por qué? Entonces podemos ver que, pues, sí existe una posibilidad para imputarle la responsabilidad del Estado en casos de atentados terroristas, pero vemos que en el Club El Nogal depende de varios factores que se analizan en el contexto legal y en la jurisprudencia. En este caso en específico, vemos que la sentencia concluyó, o esta última sentencia de reemplazo se concluyó, que no se puede imputar la responsabilidad del Estado por las siguientes razones. Entonces ahí ya tenemos la imputabilidad del Estado. Entonces, ya hablamos de la historia, hablamos de la causalidad de la acción, y ahorita vamos a hablar de la imputabilidad de la responsabilidad del Estado. Entonces, en sus principales causales o factores que se tuvieron en cuenta para que haya para que no se le pueda imputar la responsabilidad del Estado, vemos que hay una falta de conocimiento previo. Se argumenta que hay una imprevisibilidad de este atentado. También se argumenta, pues, o nace la pregunta: ¿cuál es la acción u omisión por parte del Estado o de las autoridades competentes? Y por último tenemos la causalidad. Entonces vamos a ver que primero, frente a la falta de conocimiento previo, pues la sala determinó que no habían pruebas que pudieran demostrar que las autoridades tenían un conocimiento previo de la ocurrencia de este atentado o de amenazas concretas contra este club. Esto es crucial, ya que podemos ver que pues la responsabilidad del Estado se puede establecer si se demuestra que las autoridades estaban al tanto de este riesgo inminente y que pues el Estado o las autoridades no tomaron pues medidas adecuadas para poderlo prevenir. En base a esto pues también viene la imprevisibilidad del atentado, pues porque vemos que gracias a esta sentencia se concluyó que el atentado no era previsible, sobre todo para las autoridades en el momento en el que ocurrió. La jurisprudencia establece que la responsabilidad del Estado solo puede ser comprometida si se demuestra que el ataque no podía calificarse como imprevisible o irresistible. La página 26 de esta sentencia lo vemos, y es en este caso que consideramos que las autoridades no estaban en condiciones para prever este ataque. Como último, cuando nace la pregunta de acción acción no sino omisión de las autoridades, pues aunque se alega que el Estado sí había incurrido en una falla en el servicio por omisión, esta última sentencia determinó que no se probó que las autoridades hubiesen causado el daño imputado
la responsabilidad del Estado por omisión se establece cuando se demuestra que la falta de acción de las autoridades tuvo una influencia en la causal directa en la ocurrencia de este daño. Pues lo cual vemos que no se acreditó en este caso, como lo evidenciamos en las páginas 24 y 26 de esta sentencia. Y por último tenemos la causalidad, donde vemos que la jurisprudencia también nos señala que la responsabilidad del Estado pues debe basarse en la existencia de una causalidad clara entre la acción u omisión de las autoridades y que el daño sufrido por las víctimas en este caso no se logró establecer dicha causalidad. De alguna manera también cuando en algún momento se hizo alguna entrevista y alguno de los integrantes de las FARC se les preguntó que este atentado para quién iba dirigido, pues era muy importante que se respondiera a esta pregunta, ya que de haber sido así y de haber señalado que era en contra de algún funcionario público, pues sí se le hubiera podido atribuir algo de responsabilidad al Estado. Pero tenemos también muy claro que no se le puede imputar una responsabilidad al Estado por atentados indiscriminados, que, pues, de los cuales no hay un conocimiento previo, de los cuales pues hay una imprevisibilidad del hecho, y también vemos que no hay ninguna acción u omisión por parte de las autoridades. Si esto hubiera sido de otro modo, si hubiera sido de pronto para un establecimiento público del Estado, donde habían muchas personas y muchos funcionarios públicos importantes, pues sí se le hubiera podido atribuir la responsabilidad. Pues como último, aunque en teoría sí se le puede pues imputar responsabilidad del Estado por atentados terroristas, vemos que en este caso en particular, primero, faltan pruebas sobre el conocimiento previo. Segundo, pues ya hablamos de la imprevisibilidad del atentado, pues a lo último hay una ausencia entre la causal directa, pues por lo cual se llevaron a una conclusión de que no se le podía responsabilizar al Estado por los daños sufridos por los demandantes. Y por último tenemos por acá, que eso es todo. Como decisión final vemos varias cosas. La primera, esta sentencia de reemplazo que fue dictada por la Sala Plena de la sección tercera del Consejo de Estado se centró en puntos pues muy claves. El primero pues fue la caducidad, se confirmó la caducidad de la acción. Pues por eso pues esto significa que algunas de las demandas en contra de ciertas entidades fueron desestimadas debido a que esta acción se presentó fuera del plazo establecido. También hubo un claro rechazo de las pretensiones de todos los demandantes frente a las entidades demandadas, argumentando que no se probó que el daño fuera imputable. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, pues vemos que no se puede pues imputar ahí, como que aunque se basaron en ese artículo, pues no se logró imputar la responsabilidad. Vemos que no, tampoco se logró pues establecer la causalidad clara entre el Estado y los daños sufridos. Vemos que en la sentencia se reitera que existe una necesidad de establecer una razón de atribución para impulsar la responsabilidad del Estado, enfatizando que la solidaridad no puede ser el fundamento único para atribuir dicha responsabilidad en estos casos terroristas. Y tenemos por último como instrucciones para el futuro, pues cómo deben manejarse casos similares en el futuro, que ojalá no suceda porque hay muchas víctimas en este tipo de casos. Pero pues acá se subraya la importancia de verificar
la configuración de los elementos estructurales en el contenido obligacional y sobre todo pues en ver si en realidad hay una obligación de reparar y particularmente pues eh, si existe la imputación sobre la responsabilidad en el Estado. Entonces al final vemos que hubo una confirmación de caducidad, un rechazo de pretensiones, una reafirmación de principios jurídicos, porque pues sí, el Estado tiene la obligación de proteger y salvaguardar la vida e integridad de las personas habitantes del territorio colombiano. Y por último, vemos que este caso y esta sentencia tuvo un impacto significativo en la interpretación de la responsabilidad estatal en este tipo de situaciones donde se presenta violencia terrorista. No siendo más, muchas gracias.